Buenas tardes, mi nombre es Tania López Centeno, soy la docente que voy a hablar hoy día del tema de salud del adulto mayor. Mi especialidad es Administración en Salud, soy epidemióloga para la gestión, tengo una maestría en Gerencia y Gobierno y un doctorado en Salud Pública. Hoy agradezco las facilidades que me dio el doctor Del Canto para tomar muchos de sus PPTs para poder exponer y compartir esto con ustedes. Vamos a entrar en un contexto. Ahora analizaremos los indicadores demográficos del 2015 con una proyección al 2050. Observen ustedes cómo es el crecimiento de la población desde el año 2015 al 2050. Más de 31 millones en el 2015 a más de 40 millones en el 2050. También he puesto con unos círculos los indicadores que nos debe llamar mucho la atención. Es la tasa de nacimientos anuales disminuye de 578.000 a 484.000. La tasa bruta de mortalidad aumenta de 5.6 a 8.9, pero nuestro crecimiento anual absoluto disminuye de 337.000 a 124.000. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la población está envejeciendo. Podemos analizar algunos cambios en las composiciones por las edades en estos años. En el 2015, por ejemplo, teníamos un grupo etario de 0 a 4 años, un aproximado de 2.861.000 niños de esa edad. Para el 2050 baja, ¿no? Mira, en el 2015 2.861.000, para el 2050 2.424.000. Lo mismo pasa en la etapa de vida de 15 a 29 años. De 8 millones baja a 7 millones. Pero aquí ya empieza a ocurrir un cambio demográfico, ¿no? Empieza a crecer la población adulta y adulta mayor. Está con una línea amarilla, ustedes ven una población de 30 a 44 años, en el 2015 era más o menos 6.647.000 y para el 2050 va a subir a 8.193.000, más o menos unos 2 millones más, ¿no? Sube, ahí dicen porcentajes, un punto, pero mira de cuántos estamos hablando. Ya en la etapa de 45 a 59, ya pues de 4.416.000 ya sube a 7 millones. Y población más de 60 años, ahí ya vemos un crecimiento pues terrible, ¿no? De 3 millones en el 2015 al 2050, 8.738.000. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Que este cambio demográfico de la población, ¿no? Es que nos demuestra que la población está envejeciendo. Es así que las pirámides poblacionales que teníamos en los años anteriores eran una pirámide poblacional, así como lo vemos en el año 1950. Pero ya en el 2019 para adelante, esta pirámide se convierte en un vaso de champán invertido, ¿no? Donde ya las poblaciones a partir de los 30 empieza a incrementarse, ¿no? Ya se empieza a ver más adultos mayores y va disminuyendo los niños. Esto se debe pues a que ha disminuido la tasa de natalidad, ha disminuido la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Las poblaciones tenemos mayor esperanza de vida, ¿no? Ese es importante, un cambio. Transición demográfica, un proceso rápido de envejecimiento tanto en América Latina y el Caribe. Imaginen este cuadro, como en 1950 teníamos aproximadamente 5 millones de personas mayores de 60 años, pero ya para el 2006 más de 50 millones personas con más de 60 años. Para el 2025 ya llegamos a 100 millones de personas con más de 60 años.
con una proyección al año 50, que tendremos más de 200 millones con más de 60 años. Se dice, la Organización Panamericana de la Salud nos menciona que 8 de cada 10 personas que nacieron en el año 2000 vivirán más de 60 años y 4 de cada 10 vivirán más de 80 años. La transición demográfica en América Latina tuvo dos puntos principales. Primero, cuando empieza a crecer ya desde el año 50 hasta el año 2000 un crecimiento de esta etapa de 60 años, y en el año 2000 un cruce increíble donde empiezan a disminuir la línea azul que ven ustedes, los niños menores de 5 años, y los adultos se disparan. Entonces ese cruce es importante. El primer cruce entre los niños de 5 años y 60 años. Pero para el 2050 tendremos otro cruce importante, donde tenemos que estar preparados, donde hay un cruce ya de estos niños que están de menores de 5 años decreciendo, y ya se empieza a disparar los mayores de 80 años. Estos puntos serán importantes para la comprensión de la transición epidemiológica. Es lo mismo que ese cruce que hay también entre las personas de 65 años, sobrepasarán a los niños de 5 años, al final, dice, de esta década, más o menos por este año. En el mundo está envejeciendo rápidamente. Se estima que para el final de esta década la población adulta mayor de 65 años superará a la población de niños menores de 5 años. En la década del 2020 al 2030 se le ha denominado la década del envejecimiento activo y saludable. Entonces, vamos comprendiendo cómo esta población adulta mayor en el Perú en estos últimos 9 años ha ido incrementándose. El INI estimó que para el año 2019 en el Perú existía 32.495.000 personas, de las cuales 3.466.000 eran personas mayores, representando el 10.66% de la población nacional. En este proceso de envejecimiento de la población peruana aumenta la proporción de adulta mayor que teníamos en los años 50 de 5.7 y para el año 2019 de 10.7. Entonces, el doble de personas adultas mayores. Este crecimiento de la población adulta mayor va a tener consecuencias. Una de ellas, la tendencia de la fuerza laboral. Se observa un envejecimiento de la fuerza laboral y esto va a tener consecuencias en la economía del país, en el aseguramiento de la salud, porque la población joven activa está disminuyendo y está quedando la población adulta mayor. Todos estos cambios demográficos traen consecuencias en la transición epidemiológica. Así, en los años 86 ustedes pueden ver que las enfermedades crónicas estaban en los lugares 15, 16, 17, pero ya en el año 2015, en la carga de enfermedad que presenta la Oficina General del CDC, muestra que las enfermedades cerebrovasculares, diabetes, las enfermedades isquémicas son las que están ocupando el primer lugar. Entonces, la transición demográfica trae consecuencias en la transición epidemiológica. Las principales causas de discapacidad en las personas mayores. Tenemos dos principales causas. Una, las enfermedades no transmisibles y los accidentes y lesiones de causa externa. Las condiciones de salud que representan el mayor número de años de vida con discapacidad. Por ejemplo, las no transmisibles, el 91% de años de vida de discapacidad. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las osteomusculares, artrosis,
que más o menos representan un 14.8 de los años de vida con discapacidad. Las condiciones neurológicas, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, las enfermedades no transmisibles representan el 91% de los años de vida con discapacidad. En segundo lugar, como mencioné, los accidentes y lesiones de causa externa, que nos traen un 8.5 de los años de vida con discapacidad. Principalmente las lesiones no intencionales como consecuencia de las caídas. Estamos hablando en este grupo de edad que son personas mayores, ¿no? Adultas mayores. Estas caídas más o menos representan el 7.5 de años de vida por discapacidad. Entonces, en el Perú se ha publicado muchas leyes, muchos decretos, reglamentos para la protección del adulto mayor. Uno de ellos es el Decreto Supremo, ¿no? Que va a reglamentar la Ley 30.490, que es la ley de la persona adulta mayor en el Perú, donde nos menciona cuáles son los derechos de las personas adultas mayores. Tenemos dos cosas principales que tenemos que analizar de esta ley. Uno, el artículo 5 y el artículo 6. El artículo 5 donde nos da los derechos de las personas adultas mayores, donde dice que toda persona adulta mayor tiene todos los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú. No por ser adulta mayor ya no tiene derechos, tiene todos los derechos fundamentales. Y el artículo 6, que es la autonomía, la capacidad de las personas adultas mayores, que es plena conforme a las leyes y disposiciones vigentes, ¿no? Entonces, es el libre desarrollo de su personalidad, de su dignidad. Nosotros tenemos que respetar eso. Entonces, esto ya está amparado en la ley. Pero al mismo tiempo nos dice cuáles son los deberes de los integrantes familiares. ¿Qué deberes tenemos los que en nuestras familias tenemos adultos mayores? Primero, velar, de acuerdo a nuestras posibilidades, la integridad física, mental y emocional de todas estas personas adultas mayores. Atender sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y entre otras. Instalar en su vivienda, de acuerdo a las posibilidades que uno tenga, las necesidades que puede tener esta persona adulta mayor, para caminar, para desplazarse, para alimentarse, para vivir, para tener un bienestar, ¿no? Para ser saludables. Visitar periódicamente a la persona adulta mayor, integrante de la familia. No podemos abandonar a los adultos mayores. Y por último, un deber que tenemos es denunciar cualquier acto de discriminación, abuso o explotación o cualquier tipo de violencia que esté ocurriendo en esta población adulta mayor. Y eso, ¿dónde está determinado? En este decreto supremo que les he compartido, que regula la ley 30.490. Existen principales problemas detectados en la población adulta mayor. O sea, aparte de lo que hemos hablado, la transición demográfica, transición epidemiológica, esto va a traer consecuencias, problemas en los adultos mayores. Primero, la desvalorización del núcleo familiar y de la comunidad. Muchas veces nosotros no los consideramos ya ni en la conversación. Bueno, no escucha, mejor no le digamos nada, o ya no quiere comer, dejemos que coma. Bueno, si no quiere dormir es su problema. Entonces desvalorizamos nosotros a esta población adulta y adulto mayor. No existe reconocimiento de sus habilidades y destrezas. Ustedes imagínense a sus papás, hombres, mujeres imponentes, autoritarias, o amigas que están con nosotros, que salen a correr, que nos dan consejos, pero llegan a esta edad que ya muchas veces no escuchan, no pueden comunicarse y ya no los consideramos, hay veces en la opinión, entonces no existe un reconocimiento de sus habilidades y de sus destrezas. Y en cuestión de la respuesta del Estado, consideramos que hay escasos servicios especializados de la salud para esta población. Existe inadecuada cultura del envejecimiento. En el Perú
viejo es que llegas a los 70 años y al día siguiente te dan tu carta de jubilación, te retiras y si te mueres tu problema. Entonces no hay una adecuada cultura de envejecimiento. Y muchos de nuestros adultos mayores desconocen sus derechos, ¿no? Desconocen sus derechos. El envejecimiento de una población, por ejemplo, que dice la gerontología moderna, nos dicen que el envejecimiento es un carácter fisiológico de un ser humano. Así como nace, crece, se reproduce, se envejece y se muere. Es algo fisiológico. También la gerontología nos dice que esta etapa de adulta mayor es donde existe la caída de la vitalidad condicionada por el envejecer. Aumenta la vulnerabilidad del anciano a padecer cualquier enfermedad. Y estas enfermedades normalmente a esta edad son incapacitantes. Y cuando llegan a ser incapacitantes, dependientes. El envejecimiento, al ser fisiológico, ¿no?, debe cumplir parámetros biológicos aceptados para cualquier edad y llegar pues en realidad al envejecimiento bueno. No solamente hacer políticas o intervenciones como Estado o como familia cuando ya existe un adulto mayor. Se debería actuar desde etapas muy tempranas para garantizar tener una vejez de calidad. El envejecimiento patológico es cuando la incidencia de la enfermedad altera dichos parámetros biológicos y dificulta las relaciones sociales. Debería existir políticas públicas del cuidado a largo plazo en esta etapa de vida. El envejecimiento es un proceso natural que consiste en un deterioro progresivo del organismo. Así dice la gerontología, también nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Pero no, como dije anteriormente, no empieza a los 40, a los 50, a los 60. Empieza mucho más antes, comienza antes del nacimiento. Comienza con cuando somos fetos, cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Por lo tanto, las personas no envejecen de la misma manera, ya que está bien documentado que la calidad de vida y el funcionamiento durante la vejez es el resultado de las acciones u omisiones que se desarrollan durante las diferentes etapas de vida. Si tenemos un niño que vive en violencia, un adolescente que vive en violencia, tanto psicológica, física, económica, etc., entonces, ¿cómo va a ser la vejez de esa persona? Si ese niño nace de una mujer desnutrida, ese niño desnutrido y después obeso, ¿cómo va a ser la vejez de esa persona? Entonces, no solamente debemos preocuparnos ya en la vida adulta, sino en todo el curso de vida. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, por lo que existe consideración de un enfoque multidisciplinario, integral y dinámico. Es así que vuelvo a recalcar que para llegar a ser adultos mayores empieza desde la gestación de nuestras madres, desde cómo fue el parto, cómo fue un niño, un adolescente, cómo fue el comportamiento escolar, cómo fuimos cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adultos. Todo este curso de vida nos va a decir si somos adultos mayores sanos o adultos mayores enfermos. Entonces es importante esta visión del curso de vida. En cada etapa debemos tener todas nuestras acciones, tanto la vacunación, el control de crecimiento y desarrollo, la no ingesta de tabaco, alcohol, comida chatarra, promover la actividad física, nos llevarán a tener una vejez saludable. Los principios de la política nacional para las personas adultas. Debe proteger la salud funcional de las personas mayores
¿no? Mejorar su integración en los distintos ámbitos de la sociedad e incrementar sus niveles de bienestar. Los principios de la política a las personas adultas mayores deben hacer vivir el envejecimiento y la vejez como un proceso en el que caben nuevas posibilidades del desarrollo y la autonomía. Imagínense lo que les estoy diciendo. Esa política no puede decir, bueno, ya viejo, obsoleto y te archivo, sino debe vivir el envejecimiento y la vejez como un proceso en el que caben nuevas posibilidades de desarrollo y autonomía. Se debe promover estilos saludables de vida. O sea, implica entender la salud no solo como una ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico y anímico. El paradigma del envejecimiento activo puede tener un rol específico y activo en el acceso a los medios y a las tecnologías. El envejecimiento activo debe contar con un programa de alfabetización. ¿Por qué? Porque una persona adulta mayor analfabeta de seguro que va a tener mayores consecuencias en el estado de la salud cuando llegue a ser adulto mayor. Entonces es importante un programa de alfabetización, y la alfabetización actual no solamente es leer y escribir, sino estos adultos mayores debemos tener programas que los incorpore a la modernidad, que puedan utilizar las tecnologías como su teléfono, su WhatsApp, el Internet, para que no estén aislados de la sociedad. Es así que este paradigma del envejecimiento activo debe tener acceso en los medios y en la tecnología, como decía, tanto en el Internet, buscar nuevas oportunidades y ser integrales. ¿Qué quiero hacer decir en el Internet? Se convierte en una fuente dinámica de contenido de interés para las personas mayores, donde los temas de salud como enfermedades, cuáles son las dietas, cómo me conservo más saludable, de seguro que lo van a encontrar actualmente en el Internet. Ya no van a estar aislados. El conocimiento también ellos tienen que tener acceso a eso. Debe haber oportunidades. La OMS lo menciona como un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida. O sea, las personas adultas mayores deben participar constantemente, pero previo conocimiento en los cuidados de su salud. Deben ser ese proceso de optimización de oportunidades en salud. No se trata solo de ser activo físicamente en esta etapa adulto mayor, sino una visión mucho más integral que incorpora aspectos de salud mental, aspectos de la parte social, y que las personas frágiles con discapacidad o que necesiten asistencia técnica no se sienten aislados, sino incorporados dentro de la sociedad. Entonces se propone algunas acciones regionales a considerarse para mejorar el bienestar y la gestión de estas enfermedades en poblaciones que estamos envejeciendo. Se propone así que nosotros debemos generar políticas públicas y de envejecimiento para la protección de la población que envejece en concertación con los sectores públicos y los sectores sociales. Se centra en tres aspectos fundamentales: proteger la salud funcional de las personas mayores, mejorar su integración y participación en distintos ámbitos de la sociedad, incrementar en forma transversal el bienestar de las personas adultas mayores. Asimismo, estas políticas deben considerar un aseguramiento universal a toda la población adulta mayor. Pero no solamente decir, sí, ya tienes tu servicio, tenemos que cambiar el chip donde tengamos que atender con calidad, mejorar la accesibilidad, pero ya sí, acá hay un programa, sí, pero la accesibilidad, la comprensión, muchas veces esta etapa no escuchan, no ven,
tienen miedo. Entonces nosotros, el personal de salud, tenemos que garantizar esa calidad y esa accesibilidad en forma oportuna. Adecuar el sistema de salud a las necesidades de las personas mayores. Dar un nuevo enfoque a este primer nivel de atención. Mejorar la oferta para este grupo etario. Tener el lente para poder brindar servicios de protección, promoción, prevención, atención, rehabilitación a las personas adultas mayores. No olvidar que todas las personas mayores no son iguales, no tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, tenemos que saber identificar qué necesidades en el ámbito social, en el ámbito biológico, en el ámbito psicológico pueda tener este adulto mayor y dar una respuesta adecuada. También debemos promover la formación de profesionales de la salud y técnicos. Actualmente son muy pocos los profesionales de la salud que conocen este tema de atención adulto mayor. Y debe ser una política fuerte de todos los países disminuir la prevalencia del maltrato a las personas adultas mayores. Y no solamente la violencia física, también la psicológica, también la económica, la discriminación. Todo esto deberíamos tener políticas públicas. Muchas veces esta población, como les decía, no escucha y van al banco a cobrar. Hay veces los llaman y los pobres están desubicados o no ven. No tenemos todavía ese lente aquí en el Perú de poder tener un programa que atienda mejor a esta población. Debemos aumentar el acceso a la justicia que tienen las personas mayores, ¿no? Ustedes habrán escuchado por la tele y todos, muchas veces muchas familias abusan de esta población, les quitan su casa, los botan, los aíslan, van y los dejan en una vivienda y le quitaron todo. Debería el Estado promover mucho mejor a políticas para proteger a estas personas mayores. Asimismo, debemos contar con un sistema de cuidados a largo plazo. No es una cuestión aguda, normalmente esta población, como dijimos al inicio, viene la transición epidemiológica, tienen enfermedades silenciosas, crónicas. Debemos fomentar la implementación de ciudades y comunidades amigables. Entonces, imagínense ustedes, así como en Chile, todos los adultos mayores que tengan un grillete en la mano y cuando vayan a cruzar la calle, el semáforo se demore más en cambiar y ellos en su ritmo puedan cruzar. O existan calles donde les puedan, a aquellos que tienen baja visión por la edad, puedan orientarles por dónde caminar. Entonces, debemos fomentar esas ciudades y comunidades amigables. ¿Pero eso lo vamos a hacer los médicos? No, son políticas públicas, ese trabajo multisectorial donde se tiene que tener el lente de que nuestra población está envejeciendo y debe cambiar nuestras ofertas en los distintos servicios, no solamente de salud, comerciales, vivienda, etcétera, etcétera. Y algo fundamental, mejorar el nivel de educación y formación laboral a la población adulta mayor. No puede ser que porque son adultos, tiene miedo a la computadora, tiene miedo a utilizar celular, no, que no entiende el WhatsApp. Entonces tenemos que fomentar esa formación, esa actualización de esta población. Envejecimiento saludable. Se habla ya de esta década 2020, 2030, 2040, donde vamos a tener un envejecimiento saludable. El proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez. Y no lo digo yo, lo dijo la OMS en el 2015. Debemos romper paradigmas, esas barreras sociales imaginarias que muchas veces nos impiden hacer una buena intervención. Primero, no hay una persona mayor típica, o sea, no podemos decir, ya todos los ancianos se comportan así. No, porque ya les he dicho que depende de cómo fue todo el curso de vida. El envejecimiento y la salud debe verse cara en el futuro. Hoy no, la población se está envejeciendo, significa que las crónicas van a aumentar. No, debemos
actuar mucho más antes para no llegar a eso. Tenemos que cambiar esa mirada. Entonces, en edad avanzada no es igual, existe mucha dependencia. Entonces, si tenemos un adulto activo, saludable, ¿no? No vamos a tener esa dependencia. ¿Necesitamos un cambio? Sí. Necesitamos un envejecimiento activo y saludable. Necesitamos promover que existan espacios donde los adultos mayores puedan salir a caminar, donde puedan salir a conversar, donde no tengan mucho estrés y donde si no ven puedan caminar y si donde no escuchan puedan también caminar y compartir con los demás. Entonces es importante tener en mente que tenemos que cambiar nuestras políticas de salud viendo a la población de nuestro Perú que está envejeciendo. Las ciudades amigables, que lo propone la Red Mundial, ¿no?, de conglomerados urbanos certificados por la Organización Mundial de la Salud, donde hay facilidades para moverse, para disponer zonas de recreación, encuentro social, para fomentar a estos grupos. Aquí en el Perú tenemos algunos modelos, algunas intervenciones, ¿no?, en San Isidro, Miraflores, donde se están creando espacios, pero no puede quedar en San Isidro, Miraflores, debe haber en Comas, en San Juan del Lurigancho, en Puente Piedra, en Puno, en Tumbes, en Madre de Dios, porque toda la población peruana está envejeciendo. También debemos pensar en las estrategias preventivas. Así que lo que hemos hablado, promoción de la salud, ambientes seguros y saludables, población activa. A nivel del servicio de salud tenemos que tener un lente fino para hacer una valoración clínica de los adultos mayores. El Ministerio de Salud propuso el BACAN, donde es la valoración integral, funcional, psicológica, física, sociofamiliar de las personas adultas mayores, aprobado en esta ley 30.490, ¿no?, donde está esta estrategia de valoración clínica de los adultos mayores. También debemos tener un examen para la detección precoz del deterioro cognitivo de las personas adultas mayores en los centros de salud comunitario mental. Debemos fortalecer esto y debe haber una promoción de la protección y realización de las personas con discapacidad. No podemos discriminar porque tiene alguna discapacidad. Muy por el contrario, el Estado debería acondicionar para que estas personas no se sientan aisladas o no sientan ese tipo de violencia social y no puedan desarrollarse. Pueden ser muy inteligentes, pero con todas estas limitaciones muchas veces ni salen de eso. Entonces, una gran propuesta desde nuestros sectores, la atención integral a esta población, que lo primero tenemos que hacer una buena valoración clínica del adulto mayor, que como les dije fue una propuesta del Ministerio de Salud que lo ponen como BACAN y que esto debe estar en la historia clínica de atención a esta población adulta mayor. Hay un formato que ustedes agarran la norma de atención adulto mayor, ustedes van a tener un formato donde tanto la parte social, psicológica, biológica van evaluando y les va a dar un puntaje, que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Para qué? Para saber si el adulto mayor está sano, enfermo, está frágil y cuál va a ser el plan de atención. Esta valoración clínica del adulto mayor será aplicada por un profesional de salud o un profesional especializado, ¿no? La cuantificación en términos funcionales de las capacidades y de los problemas médicos, mentales, psicológicos y sociales del adulto mayor es el resultado de la evaluación clínica del adulto mayor, donde tenemos que hacer un examen físico completo en el cual se va a detectar factores de riesgo o algún daño a la salud. También se debería hacer un examen de laboratorio completo para la evaluación clínica, tener un hemograma para ver si hay anemia, hematocrito, glucosa por el tema de diabetes, urea, creatinina, colesterol. Ustedes saben, a mayor edad hay todas estas alteraciones. Un examen completo de orina. Entonces no se olviden, tenemos que tener una valoración clínica del adulto mayor, lo que llamamos aplicación del BACAN,
para la población adulta mayor. Por lo menos deberíamos hacer un seguimiento una vez por año a esta población, pudiéndose repetir tal vez 2 o 3 veces al año si el caso ameritara de poder controlar. Todo esto depende o es a criterio del profesional que está atendiendo a esta. Entonces, como les decía, este BACAN, esta valoración clínica del adulto mayor, tiene 3 grandes componentes: la valoración mental, la valoración social, la valoración física, que nos va a dar una valoración funcional, ¿no? La aplicación del BACAN, ¿no?, es que lo debe hacer un profesional de la salud especializado o capacitado para hacer esta evaluación, y es multidisciplinario. ¿Y para qué hacemos esta valoración? Para poder saber cómo se encuentra el paciente mayor. Tenemos 4 categorías donde podemos: es una persona adulta mayor activa y saludable, es una persona adulta mayor enferma, es una persona adulta mayor frágil. La frágil es esa paciente mayor de 80 años y que ha tenido más de 2 o 3 patologías, o es una adulta mayor, un geriátrico complejo. Y para cada una de estas categorías hay objetivos de intervención. Si es saludable, vamos a hacer promoción, educación en primer nivel de atención. Si es enfermo, tendremos que hacer una intervención asistencial. Podemos hacer en el primer nivel de atención o especializado, donde identificaremos qué alteraciones tienen la parte biológica, psicológica, social, etcétera, etcétera, y ya un nivel más especializado, donde ya entra el geriatra, donde es una persona adulta mayor frágil o un complejo geriátrico, ¿no?, donde cada uno de estos objetivos para su intervención y controlar y hacer el seguimiento de la población. En el Perú tenemos una experiencia que le han puesto el nombre y han hecho un plan, fue aprobada con resolución ministerial, estrategia de Taitahuasi, que es una unidad de servicios de atención social ambulatorio para el bienestar de esta población. Contribuye a resolver principales problemas de salud de las personas adultas mayores, ¿no? Es una intervención exclusiva en los adultos. La finalidad de este programa Taitahuasi fue contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, y tiene estos componentes: prevención, promoción, recuperación. O sea, va persona, familia, comunidad y entorno. Una atención integral: persona, familia, comunidad y entorno, con en cada uno de estos prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. Muy importante en esta implementación de la atención diferenciada para el adulto mayor. En promedio, los ancianos presentan 6 enfermedades diagnosticables y el médico de atención primaria muchas veces desconoce estas enfermedades. Una enfermedad en un aparato o un sistema puede debilitar otro aparato o otro sistema, o puede exacerbar el deterioro de ambos. Entonces es importante que se pongan el lente de una atención especializada a esta población adulta mayor, utilizando toda la normatividad, las guías, la guía de atención, la guía de valoración del BACAN, todo y en los formatos que se debería hacer para poder tener un plan de atención a esta población. Es importante la detección temprana de cualquier patología, porque nos permite intervenir precozmente, que puede evitar un deterioro y puede también mejorar la calidad de vida. Con frecuencia, con intervenciones pequeñas y de bajo costo, podemos contribuir en esta población, como puede ser un cambio en el estilo de vida, un cambio en la alimentación, un cambio hasta en hábitat. Si el paciente no se siente, está triste, entonces un cambio de hábito, salir a caminar, los hijos, la familia intervienen. Entonces es muy importante esa detección temprana. En consecuencia, algunos adultos mayores, en particular los débiles y los que presentan enfermedades crónicas, son evaluados mejor utilizando la valoración clínica del adulto mayor, ¿no? Es muy importante que ustedes conozcan esa valoración del adulto mayor.
este ejemplo del Taitahuasi donde se hace todas las intervenciones, o sea que hay un trabajo multidisciplinario, desde promoción de la salud, servicio social, atención psicológica, ginecológica, apoyo al diagnóstico, donde se garanticen los medicamentos que ese paciente va a necesitar, que tenga un tipo de seguro, su atención odontológica, su atención nutricional, la atención de enfermería y la atención médica. El médico debe conocer anverso y reverso a este paciente adulto mayor para poder detectar cualquier factor de riesgo o enfermedad que puedan desmejorar la calidad de vida de esta población. Pero el trabajo es multidisciplinario. Entonces, en este modelo de Tai Chi no solamente es la parte biológica, sino que se hace sesiones de Tai Chi, talleres de educación, donde les da activaciones, la parte psicológica para la memoria, etcétera, donde también hay algunas cosas que debemos compartir. En estas figuras, fotos que les estoy poniendo a ustedes imagínense esos niños campesinos, niños que viven en pobreza, ¿qué vejez van a tener, no? De seguro que la vejez que estoy planteando en la parte inferior. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esto, a tener niños felices, adolescentes, adultos mayores que vamos a tener de acuerdo a cómo es en todo el curso de vida, cómo hemos cuidado la salud, el bienestar, desde que esté en vientre hasta que llegue a ser adulto. Muchísimas gracias, espero haber compartido con ustedes, sobre todo darles la información tanto